Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya. Me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores. Así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas el crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Vamos a continuar ahora con la lectura Ser Humano de Jiddu Krishnamurti. Pónganse cómodos y déjenles leo. El tiempo es el enemigo psicológico. Hemos hablado ya sobre la naturaleza del tiempo, así que por favor, no se me impacienten, pues volveremos a hablar de este tema. Decíamos que el tiempo es el pasado, que el tiempo es el futuro y también que el futuro es ahora. El futuro es lo que ahora es usted. Si ahora soy violento y no cambio radicalmente en este momento, el futuro es ahora. ¿Ha entendido usted esto? Hemos de compartirlo juntos porque no se trata de mi verdad o de su verdad. La verdad no es personal, no tiene caminos. Esto es un hecho. Es la verdad de que todo el tiempo, el pasado, el futuro y el presente se hallan contenidos en el ahora. Es algo lógico, racional e intelectualmente irrefutable, pero quizá no le guste a usted. La mayoría de nosotros vivimos de acuerdo con lo que nos gusta o lo que no nos gusta. No queremos afrontar las cosas, preferimos pasarlas por alto. Pero como somos personas serias, eso espero, aunque sea brevemente, vamos a examinar juntos esto: que el tiempo, el pasado, el presente y el futuro están en el ahora. Supongamos que uno es egocéntrico, algo que resulta verdaderamente muy limitado. Ese egocentrismo podrá identificarse con algo más grande, pero seguirá siendo egocentrismo. Si yo me identifico con mi país, con mi nación, con mi religión, con mis supersticiones, etc., esa misma identificación es la continuación del egocentrismo. He utilizado solamente una serie de palabras distintas, pero este proceso de identificación es esencialmente egocentrismo. Por favor, entiendan que quien habla aquí no está tratando de convencerlos de nada. Todo lo contrario, duden, cuestionen, discutan, no acepten, pero examínenlo con un cerebro agudo y crítico. El hecho es que vivimos en el desorden. No podemos negarlo. Podremos ocultarlo, huir de él, pero los seres humanos vivimos en desorden, odiando, amando con ansiedad, deseando tener seguridad, sabiendo que existe esa inseguridad porque vivimos constantemente con la amenaza de la guerra y también con el temor de la muerte. Así pues, vivimos en desorden. ¿Resolverá el tiempo este desorden? Según dicen los arqueólogos y los biólogos, hemos vivido en este planeta como seres humanos desde hace 45,000 años, y a pesar de ese largo periodo de evolución, seguimos viviendo en conflicto y en desorden. El tiempo, este prolongado periodo, no ha resuelto el problema, así que es posible que hayamos malinterpretado el tiempo, es decir, hemos confiado que en otros 40,000 años, mediante la adquisición de una gran cantidad de conocimientos, progresando mediante tales conocimientos, finalmente llegaríamos a estar sin conflictos, sin desórdenes. Por lo tanto, confiando en el tiempo, tal vez hayamos entendido mal su significado, y he sido aquello, o soy esto. Deme tiempo para cambiar. Y aunque hemos tenido 40 o 50,000 años de tiempo, seguimos siendo muy primitivos. Por consiguiente, esa forma de pensar en el tiempo puede estar equivocada. Puede que haya una nueva forma de observarlo, un nuevo enfoque de todo este problema.
Usted necesita tiempo para ir de aquí a su casa, etcétera, pero psicológicamente, si no le gusta psicológicamente, digamos interiormente, y si eso tampoco le agrada, digamos debajo de la piel, hemos aceptado el tiempo como un periodo después del cual surgiríamos finalmente como seres humanos extraordinariamente racionales, sensatos y sin conflicto. Pero el tiempo no ha demostrado eso. Hemos tenido 40.000 años. Y si transcurren otros 40.000, seguiremos siendo exactamente los mismos. Es lo lógico. Veamos entonces todo lo que está implicado en el tiempo. El tiempo es el pasado, el contenido total de nuestra conciencia. Y si no nos gusta la palabra conciencia, digamos todo ese mundo de las reacciones que es el pasado con todos los recuerdos heredados, adquiridos, raciales y ambientales que hemos ido acumulando durante miles de años. Y ese tiempo, ese pasado, es el ahora. Usted es el pasado. ¿De acuerdo? Usted es el pasado. Usted es todo el recuerdo acumulado del pasado. Usted es memoria. Esa memoria necesita del tiempo para acumularse. Y el futuro, el mañana y miles de mañanas serán lo que es usted ahora. ¿Está claro? Es evidente. Así que el futuro es ahora. ¿Podemos impedir? Es importante que comprenda esto. Que el tiempo viejo interfiera y solo permitir este nuevo sentido de que todo el tiempo es ahora? ¿Comprenden? Supongamos que vivo en desorden y que me he dado cuenta, entonces me digo a mí mismo que examinaré paso a paso este asunto, que lo pensaré, que lo investigaré, todo lo cual significa tiempo, que es el mañana. Descubriré la causa, pero todo eso lleva tiempo. Por lo menos estarán de acuerdo conmigo en esto y verán el hecho, ¿no? Pero veo que esa es una forma falsa de considerar el tiempo. Así que la descarto totalmente, lo cual significa que elimino el condicionamiento del cerebro que ha aceptado el viejo modelo del tiempo, pues ver el hecho es ponerle fin. De modo que como he abandonado la vieja forma de pensar en función del tiempo, ahora lo observo tal como es. Todo el tiempo es ahora. Si veo esto, cambio ahora completamente, lo que significa detener el condicionamiento del cerebro que ha estado acostumbrado a la vieja visión del tiempo. Detengo ese condicionamiento porque veo el hecho y su falsedad. Y en esa misma percepción ha habido un cambio radical, que significa que en su misma percepción hay una acción instantánea. Actúo sin el tiempo, lo que significa que el proceso del pensar no se desarrolla. ¿Lo han captado? Si investigan esto, verán que es fascinante. El pensamiento es tiempo, porque el pensamiento es la respuesta acumulada de la memoria. Esa memoria se ha ido acumulando a través del tiempo, es el resultado del conocimiento. Para acumular conocimiento se necesita tiempo, y el conocimiento proviene de la acumulación de experiencia. La experiencia es limitada, por lo tanto, el conocimiento es limitado y la memoria es limitada, así que el pensamiento también es limitado. Ahora bien, he dicho que el pensamiento es tiempo. Y si utilizamos el tiempo que es pensamiento para cambiar lo que soy ahora, no servirá de nada. Pero si veo, si hay percepción, no si lo veo. Si se produce una percepción del hecho de que todo el tiempo está contenido en el ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Comprenden? Yo soy violento, vivo en desorden y percibo ese desorden. Veo también el hecho, la verdad de que todo el tiempo es el ahora. Mi percepción de esto tiene que ser muy aguda, muy clara, y esa claridad no es producto del tiempo. Ahora debemos hablar de lo que es la percepción. ¿Qué es ver con claridad? No solamente vernos a nosotros mismos tal como somos, sino ver también con claridad lo que está sucediendo en el mundo. Lo que está sucediendo en el mundo, evidentemente, es la conexión de la división. Se extiende. Las naciones,
Las religiones, las sectas, los gurúes, etc., todos ellos pueden hablarnos de su estilo religioso político sobre la paz y la unidad. Lo que quieren es que todos nos incorporemos a su unidad. Así pues, a nuestro alrededor existe un inmenso desorden y la máxima expresión de tal desorden es la guerra, matarse unos a otros. Pero nosotros también vivimos en desorden. Y ese desorden se ha producido a través del tiempo. Hemos vivido con él durante siglos, así que el tiempo, en su viejo sentido, no lo va a resolver. Entonces, ¿qué es la percepción? ¿Puede ver uno algo con total claridad si tiene prejuicios? Evidentemente no. ¿Y si uno es personalista? Yo me siento herido en mi dignidad, así que por favor no me diga nada. Mis opiniones son muy firmes, he pensado mucho en eso y me aferro a lo que he pensado. Todos esos factores que son personalistas, no objetivos ni transparentes, impedirán la percepción. Es como el ponerse gafas ahumadas, o como esas cámaras fotográficas que hacen las fotografías y las recogen en el carrete, pero si el carrete está lleno ya no se pueden hacer más fotos. Así que lo que hacemos es retener, lo que quiere decir que no podemos ver nada más, pero en cambio, si uno lo observa y lo rechaza, le pone fin inmediatamente. Eso significa que debe tener un cerebro muy seguro, muy fuerte y muy activo, de modo que no haya prejuicios personales ni apegos a nada. Cuando existe tal percepción, esa percepción no es un factor del tiempo y por eso, cuando hay desorden, se ve instantáneamente la causa y toda su división, y así sobreviene su fin de inmediato, por lo que no volverá a aparecer al día siguiente. Cuando uno ve un peligro, una serpiente venenosa, no se pone a jugar con ella. La percepción es el final de todo. Pero no vemos el peligro porque tenemos muchos prejuicios, porque somos muy estrechos de miras, y solo nos preocupa lo que nos interesa. Por lo tanto, al desorden solo se le puede poner fin ahora, no mañana. Mientras está sentado ahí, observe su propio desorden. Vea si puede observarlo, percíbalo claramente con todas sus ramificaciones, porque cuando usted lo perciba completamente, ese será su final. Pero esa percepción no es posible si usted tiene prejuicios, si usted es personalista. También deberíamos hablar de la cuestión del miedo. Estoy seguro de que eso les interesa a ustedes. Sé que pueden considerar muy intelectual lo que hemos dicho. Sé que dirán eso, pero no es algo intelectual. El intelecto es necesario, como lo son las emociones, pero cuando lo uno predomina sobre lo otro, entonces empieza el problema. Con que hablemos del miedo e investiguemos juntos cuál es su causa, su naturaleza y de si se le puede poner fin de una manera total. ¿O es que hemos de seguir viviendo el reto de nuestra existencia con el miedo? Si uno se da cuenta, si es plenamente consciente, verá que tenemos muchos miedos. Miedo de la oscuridad, miedo de vivir, miedo de la opinión pública, miedo de lo que pueda decir mi vecino, miedo de mi esposa, miedo de mi marido, de quien sea, miedo de la inseguridad, miedo de que pueda perder la seguridad económica cuando la he conseguido. ¿Por qué no hemos acabado con estos miedos? El problema de la guerra lo hemos afrontado a base de más guerra. Nos hemos esforzado en prepararnos para la guerra. Todos los generales se preparan para la guerra, con estrategias, submarinos, aviación, etc., y no han regateado esfuerzos en este sentido. ¿Por qué no se han aplicado esos mismos esfuerzos a esta tremenda sensación de miedo que el hombre ha tenido desde el principio de los tiempos? ¿Por qué tanto usted como quien les habla no han profundizado en esta cuestión tan seriamente como se hace cuando se tiene hambre o se es ambicioso? Cuando se quiere tener más dinero, se trabaja para conseguirlo. Los psicólogos, los terapeutas han explicado las causas del miedo de diversas maneras. Si pudiéramos dejar a un lado todo cuanto ellos han dicho, porque, después de todo, quizá no sean más que palabras, pueden sentirse tan asustados como usted, y probablemente lo estén. He hablado con algunos y sé que se sienten, por un motivo o por otro, tan asustados como cualquiera.
¿Es posible poner fin al miedo? ¿Es posible poner a trabajar en estos, a los sentimientos, las emociones y al cerebro? No evadirnos ni intentar racionalizarlos, sino ver por qué son incapaces o nos hemos permitido llegar a sernos unos incapaces. ¿Qué es el miedo? Usted sabe cuando está ahí, conoce su naturaleza, cómo vibra, cómo tiembla su organismo físico, cómo se obnubila su cerebro hasta quedarse casi paralizado. ¿No conoce usted ya todo eso? Es un hecho, afecta a su sueño, a su vida diaria, le produce sospechas, ansiedad y depresión. Uno está aferrado a lo que sea y confía en eso, y confía en que eso no cambie y le ocasiona miedo. Podemos enfrentarnos con la raíz del miedo o podemos andarnos por las ramas. ¿Qué es lo que quiere hacer usted? Hay miles de miedos. Al igual que un hermoso árbol, que es una de las cosas más hermosas de la naturaleza, el miedo, que es tan terrible, tiene muchas ramas, muchas hojas y muchas expresiones. ¿Quiere usted que nos ocupemos de las expresiones, de la superficie, de lo exterior? ¿O que profundicemos juntos hasta su raíz? Entonces, vamos a averiguar juntos cuál es la causa del miedo. Conocemos todas sus expresiones, por tanto, si podemos encontrar su raíz, las expresiones pueden deshacerse por sí solas. Entonces, ¿cuál es la causa o causalidad del miedo? Si se le formula esta pregunta, ¿podría contestarla usted? ¿O esperaría que alguien se le explicara? La explicación no es el hecho. Podemos pintar un cuadro maravilloso de una montaña, pero ese cuadro no es la montaña. La palabra miedo no es el miedo, pero la palabra miedo puede evocar el miedo. Así pues, no estamos ocupándonos de la descripción de la palabra, sino de la fuerza y de la profundidad del miedo. Estamos intentando averiguar juntos la verdad por nosotros mismos. No que yo se los explique y usted lo acepte, por tanto, esa será su verdad y no la verdad de otro. No se puede vivir con la verdad de otro, solamente se puede vivir con la verdad. ¿Cuál es la causa del miedo? ¿Es el pensamiento? ¿Es el tiempo? Veámoslo. Yo estoy viviendo. Uno vive ahora. Entonces el pensamiento dice, puedo morirme mañana, o puedo perder mi trabajo, o tengo mi dinero en el banco, pero el banco puede quebrar. Estoy muy bien con mi mujer, pero mañana puede enamorarse de otro. He publicado un libro y espero que sea un gran éxito, lo que significa miedo. Quiero ser famoso, que es la cosa más pueril del mundo. Quiero ser muy conocido, pero resulta que otro es mucho más conocido que yo. Todo eso es pensar en que puedo perder, puedo ganar o puedo quedarme solo. Así pues, el pensamiento es uno de los factores del miedo. Estoy muy bien con mis amigos, con mi esposa y con mis hijos, pero también he experimentado la sensación de una desesperada soledad. ¿No la conoce usted? ¿La sensación de una profunda y espantosa soledad? Y estoy asustado. ¿Ha examinado usted alguna vez lo que es la soledad? ¿Por qué se produce? ¿No ha tenido esa sensación de soledad? ¿Estoy diciendo algo extraño? Pues ustedes deben de ser todos unos santos. ¿Qué es, pues, esta soledad que nos produce apego, que nos hace aferrarnos a algo, aunque sea ilusorio, falso y sin sentido? Yo me aferro a mi esposa, me aferro a mi club, a mi Dios, a mis rituales, a mis amigos, porque si dejo ir todo eso me quedaré absolutamente solo. ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta de por qué los seres humanos tienen tanto miedo a la soledad? Pueden estar viviendo en grupo, pueden seguir algún gurú y todas esas tonterías, pero quíteles esa ornamentación y serán lo que son. Seres solitarios. ¿Por qué? ¿Qué es la soledad? El no tener una relación con algo, con la naturaleza, con otra persona, con un amigo, con la mujer o con el hombre con quien he vivido, con todo eso
que de algún modo se ha ido, me deja profundamente vacío, solo. ¿Por qué? ¿Qué es ese sentimiento de absoluta desesperación? Lo explicaré, pero la explicación no es el hecho, la palabra no es la cosa. Es necesario que esto quede muy claro. Su nombre, señor Smith, señor García, ¿no es usted? La palabra no es usted. Así pues, la explicación no es la realidad, no es la verdad. Por lo tanto, observémoslo sin la palabra, sin el término soledad. ¿Puede observar ese sentimiento sin utilizar la palabra soledad o la palabra desesperación? La soledad llega cuando pasamos todos nuestros días sumidos en el egocentrismo. La misma actividad del egocentrismo produce soledad, porque está reduciendo toda mi vida, la vasta y extraordinaria existencia de la vida, a un pequeño yo. Cuando uno se da cuenta de que existe ese sentimiento, Dios mío, que solo estoy, y se enfrenta a él, y está completamente con él, y no se aparta de él, entonces se produce el cambio radical. Ahora hemos de volver a la cuestión del miedo. Decíamos que el pensamiento es evidentemente una de las causas del miedo. Pienso en la muerte porque soy viejo o joven, o veo pasar un coche fúnebre con su acompañamiento de flores, caballos, automóviles. Compruebo que el pensamiento es una de las causas del miedo. Es un hecho evidente. También el tiempo es otra causa del miedo. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Tengo miedo de que algo que he hecho pueda utilizarse para chantajearme. Así que tanto el pensamiento como el tiempo constituyen la raíz del miedo. El tiempo y el pensamiento. No existe división entre el pensamiento y el tiempo. El pensamiento es tiempo. El pensamiento es necesario. También el tiempo es necesario. Para ir desde aquí hasta allí es necesario tiempo. Para conducir un coche, para tomar el autobús o el tren, es necesario el pensamiento. El pensamiento y el tiempo son necesarios en esos casos. Ahora bien, yo digo que como el pensamiento y el tiempo son la raíz del miedo, ¿son necesarios psicológicamente? ¿Lo son? Mientras uno piense que el pensamiento y el tiempo son necesarios en el mundo psicológico, en el mundo del yo, de la psique, en el mundo que está debajo de la piel, entonces vivirá eternamente sumido en el miedo. Si percibe esto, si hay una percepción, no una aceptación, que el pensamiento y el tiempo constituyen la raíz del miedo, entonces tanto el pensamiento como el tiempo serán necesarios en el ámbito físico, pero no en el interno. Como consecuencia, el cerebro se vigila a sí mismo activamente a cada minuto para comprobar que tanto el pensamiento como el tiempo no entren en un terreno donde no son necesarios. Eso requiere una gran atención, una gran observación, de modo que el cerebro, que ha ido acumulando miedo durante siglos o durante un día, vea dónde son necesarios y dónde no lo son. Vigila como un halcón, para que el pensamiento y el tiempo no se introduzcan en todos los procesos de la vida. Esto es auténtica disciplina. Esto es aprendizaje. El significado de la raíz de esa palabra es discípulo. Alguien que aprende, que está aprendiendo todo el tiempo, que nunca dice, ya he aprendido, y se detiene. Mediante la observación se empieza a descubrir la falta de libertad. Una de nuestras grandes dificultades debe de ser el saber qué es la libertad. Y la necesidad de comprender este problema también debe ser de inmensa y continua desde el momento en que existe tanta propaganda procedente de tantos especialistas. Hay muchas y muy variadas formas de compulsión interior y exterior, con todas estas caóticas y contradictorias persuasiones, influencias e impresiones. Estoy seguro de que nos habremos preguntado qué es la libertad. Y como usted y yo sabemos, el autoritarismo se extiende por doquier en este mundo, no solo en el ámbito político, social y económico, sino también en el llamado espiritual.
Hay por todas partes una influencia ambiental persuasiva. Los periódicos nos dicen lo que hemos de pensar y existen muchos planes a 5, 10 o 15 años. También están todos estos especialistas en el campo de la economía, de la ciencia o de la burocracia. Están todas estas tradiciones de la actividad diaria, lo que debemos y lo que no debemos hacer, toda la influencia de los llamados libros sagrados, y está el cine, la radio y los periódicos. En el mundo, todo está tratado de decirnos lo que hemos de hacer, lo que hemos de pensar y lo que no. No sé si ustedes se han dado cuenta de la creciente dificultad que representa el pensar por uno mismo. Nos hemos vuelto grandes expertos en citar lo que dicen o lo que han dicho los demás. Y en medio de este desbarajuste de autoritarismo, ¿dónde se encuentra la libertad? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Existe tal cosa? Utilizo la palabra libertad en esta acepción más simple, en la cual se incluye la liberación, la mente que está liberada, que es libre. Quisiera, si me lo permiten, adentrarme en esto. Ante todo, creo que debemos darnos cuenta de que nuestras mentes no son realmente libres. Todo lo que vemos, todos los pensamientos que tenemos, moldean nuestra mente. Lo que usted piensa ahora, lo que haya pensado en el pasado y lo que pueda llegar a pensar en el futuro, todo eso moldea su mente. Lo que uno piensa es lo que le han dicho los religiosos o los políticos, lo que le han dicho en la escuela su maestro, o lo que le ha ido leyendo usted en libros y periódicos. Todo esto influye en lo que uno piensa, lo que come, lo que mira, lo que escucha, su esposa, su marido, sus hijos, su vecino, todo está moldeando su mente. Creo que esto es muy evidente. Incluso cuando usted cree que hay Dios o que no lo hay, también eso refleja la influencia de la tradición. Así pues, nuestra mente es un campo en el que existen muchas influencias contradictorias que luchan las unas contra las otras. Escuchen por favor, porque, como ya he dicho, a menos que experimentemos directamente todo esto por nosotros mismos, una charla como la que mantenemos carecerá de valor. A menos que ustedes experimenten lo que se está diciendo. No solo seguir la descripción, sino darse cuenta, familiarizarse con el funcionamiento de nuestro propio pensamiento y así experimentarlo. Todo esto no tendrá ningún sentido. Después de todo, solo estoy describiendo lo que en realidad está sucediendo en la vida de uno, en el ambiente de uno, para que podamos darnos cuenta de todo y ver si podemos abrirnos paso a través de ella y qué implicaciones conlleva esto. Porque, evidentemente, ahora uno es un esclavo, ya sea un esclavo hindú, un esclavo católico, un esclavo ruso o un esclavo de un tipo u otro. Todos somos esclavos de ciertas formas de pensamiento y en medio de todo esto nos preguntamos si podemos ser libres y hacemos minuciosos análisis de la libertad y de la autoridad. Creo que la mayoría de nosotros nos resulta muy evidente que cuando pensamos está condicionado, sea cual sea nuestro pensamiento, tanto si es amplio y noble como si es limitado y mezquino, está condicionado y si uno lo fomenta, no podrá existir la libertad de pensamiento. El pensamiento mismo está condicionado porque es la reacción de la memoria, y la memoria es el residuo de todas nuestras experiencias, las cuales a su vez son el resultado de nuestro condicionamiento. Así pues, si uno se da cuenta de que cualquier forma de pensar está condicionada, entonces veremos que el pensamiento no es el medio para superar esa limitación, lo cual no quiere decir que hayamos de sumergirnos en un profundo y especulativo silencio. El hecho real es que toda acción, todo sentimiento, todo pensamiento está amoldado, condicionado, influido. Por ejemplo, un buen hombre se le acerca y con su retórica, sus gestos, su aspecto, citando esto y aquello, le influye. Queremos ser influenciados. Tenemos miedo de apartarnos de cualquier tipo de influencias y de ver si podemos ir a lo profundo y descubrir si hay un estado de ser que no constituye el resultado de la influencia. ¿Por qué nos dejamos influir? En la política, como sabe usted,
El trabajo de los políticos es el de influenciarnos. Y todo libro, todo maestro, todo gurú, cuanto más poderoso y elocuente sea, más nos gusta. Nos impone su pensamiento, su modo de vida, su forma de conducta. Así que la vida es una batalla de ideas, una batalla de influencias, y su mente es el campo en el que se da esa batalla. Los políticos quieren su mente. El gurú también la quiere. El santo le dice, haz esto y no hagas aquello. Y también él quiere conseguir su mente, y toda tradición, toda forma de hábito, de costumbre, de influencia, modela, guía y controla su mente. Creo que eso es muy evidente y sería absurdo negarlo. Los hechos están ahí. Mire usted, creo que es esencial apreciar la belleza si se permite hacer una pequeña digresión. La belleza del cielo, del sol sobre una colina, la belleza de una sonrisa, de un rostro, de un gesto, la belleza de la luna sobre el agua, de las nubes brumosas, el canto de un pájaro. Es necesario mirar eso, sentirlo, estar con ello. Creo que ese es el primer requisito para el hombre que quiera buscar la verdad. La mayoría de nosotros estamos tan despreocupados del extraordinario universo que nos rodea. Nunca nos fijamos en el balanceo de una hoja llevada por el viento. Nunca nos hemos fijado en una brizna de hierba, ni la hacemos tocar con la mano para conocer la cualidad de su ser. Esto no es simplemente algo poético. Por tanto, no se dejen llevar por estados emocionales y fantasiosos. Digo que es esencial tener esta sensibilidad profunda por la vida y no quedarse atrapado en discusiones y sutilezas intelectuales, en superar exámenes, en citar novedades y dejarlas a un lado afirmando que todo eso ya estaba dicho. El intelecto no es el camino. El intelecto no resolverá nuestros problemas. El intelecto no nos dará el alimento que es imperecedero. El intelecto puede razonar, discutir, analizar, llegar a conclusiones por deducciones, etc. Pero es limitado, porque es el resultado de nuestro condicionamiento. Pero la sensibilidad no lo es. La sensibilidad carece de condicionamientos. Le saca a uno directamente del dominio de los miedos y las ansiedades. La mente que no es sensible a cuanto hay a su alrededor, a las montañas, al poste telegráfico, a la lámpara, a la voz, a la sonrisa, a todo, es incapaz de encontrar la verdad. Pero dejamos pasar nuestros días y nuestros años cultivando el intelecto, discutiendo, debatiendo, luchando, esforzándonos por ser algo, etc. Y sin embargo, este mundo tan extraordinariamente maravilloso, esta tierra que es tan rica, no la tierra de Bombay, la de Punjab, la rusa o la americana. Esta tierra es nuestra, suya y mía, y esto no es una bóveda sentimental, es un hecho. Pero desgraciadamente la hemos dividido por nuestras mezquinidades, por nuestra mentalidad pueblerina, y sabemos por qué lo hemos hecho. Por nuestra seguridad, por conseguir más y mejores trabajos. Este es el juego político que se practica en todo el mundo, y de este modo nos olvidamos de ser seres humanos, de vivir felizmente en esta tierra que es nuestra y de hacer algo por ella. Y es debido a que carecemos de esta sensibilidad hacia la belleza, que no es sentimental, ni corrupta, ni sexual, sino un sentimiento de afecto. Es debido a que hemos perdido tal sensibilidad, o quizá jamás la tuvimos, por lo que nos peleamos, por lo que luchamos unos con otros a causa de las palabras y sin tener una comprensión directa de nada. Miren lo que están haciendo ustedes en la India, dividiendo la tierra en sectores, luchando y matándose, y esto es algo que está sucediendo en todo el mundo. ¿Y para qué? ¿Para tener más puestos de trabajo, mejores empleos, más poder? Y de este modo vamos perdiendo en la batalla esa cualidad de la mente que puede ver las cosas de una manera libre, feliz y sin envidia. No sabemos ver a alguien que es feliz, que conduce un coche de lujo. No sabemos mirarlo y ser felices con esa persona.
ni sabemos simpatizar con el que es verdaderamente muy pobre. Envidiamos al dueño del coche y nos apartamos del que tiene nada. Así pues, no hay amor. Y sin esa cualidad del amor, que realmente es la propia esencia de la belleza, ya pueden hacer lo que quieran. Hacer todos los peregrinajes del mundo, ir a todos los templos, cultivar todas sus virtudes que puedan imaginarse, porque nunca llegarán a ninguna parte. Por favor, créanme, jamás conseguirán esa sensibilidad para la belleza y el amor, por más que se sientan para meditar con las piernas cruzadas, y aunque controlen la respiración durante los próximos 1000 años. Ustedes se ríen, pero no ven la tragedia que esto representa. No estamos en este estado sensible de la mente que puede percibir, que puede ver de forma inmediata lo que es verdad. Ya saben, una mente sensible es una mente indefensa, es una mente vulnerable, y la mente ha de ser vulnerable para que pueda entrar la verdad. La verdad de que usted no tiene compasión, la verdad de que usted es envidioso. Es esencial entonces poseer esa sensibilidad para la belleza, pues esta es la sensibilidad del amor. Como ya dije, esta es una pequeña digresión, pero creo que está muy relacionada con lo que estamos hablando. Estábamos diciendo que una mente que está influenciada, moldeada, sometida por la autoridad, evidentemente nunca podrá ser libre, y por más que piense, por muy elevados ideales que tenga, por muy sutil y profunda que sea, seguirá estando condicionada. Creo que es muy importante comprender que la mente, a través del tiempo, a través de la experiencia, a través de los muchos miles de días del pasado, ha sido modelada y condicionada, y que el pensamiento no es la salida, lo cual no quiere decir que uno haya de ser irreflexivo, sino todo lo contrario. Cuando uno sea capaz de comprender de forma totalmente clara, profunda, extensa y sutil, entonces reconocerá plenamente qué limitado es el pensar, qué pequeño es el pensamiento. Entonces se vendrá bajo el muro de ese condicionamiento. ¿No podemos ver el hecho de que todo pensamiento está condicionado? Ya sea el pensamiento del comunista, del capitalista, del hindú, del budista o de quien les está hablando. El pensamiento está condicionado. Está claro que la mente es el resultado del tiempo, el resultado de las reacciones de ayer y de hace 1000 años, de hace un segundo y de hace 10.000 años. La mente es el resultado del periodo en el que usted ha aprendido y sufrido, y de todas las influencias del pasado y del presente. Ahora bien, una mente así no puede ser libre, evidentemente, y sin embargo, esto es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Saben, incluso en Rusia, en los países totalitarios en donde se controla todo, existe esta búsqueda de la libertad. Esa búsqueda la vivimos todos al principio cuando somos jóvenes, porque entonces somos revolucionarios, nos sentimos descontentos, queremos saber, somos curiosos, luchamos, pero pronto ese descontento se escinde en diferentes canales y lentamente muere. Así pues, siempre hay en nuestro interior la demanda, el impulso de ser libres, y nunca lo entendemos, nunca profundizamos en él, nunca investigamos en esa profunda demanda instintiva. Aunque nos sentimos descontentos cuando somos jóvenes e insatisfechos de cómo son las cosas, de la estupidez de los valores tradicionales, a medida que nos vamos haciendo mayores, caemos en los viejos modelos que ha establecido la sociedad y ya estamos perdidos. Es muy difícil mantener el descontento puro. Ese descontento que dice, esto no es suficiente, tiene que haber algo más. Todos conocemos esa sensación, la sensación de lo otro, que pronto lo interpretamos como Dios o el nirvana, y entonces nos ponemos a leer libros sobre aquello y estamos perdidos. Pero esa sensación de lo otro, la búsqueda, la investigación, eso, creo yo, es el principio del impulso real para ser libres de todas estas influencias tradicionales,
políticas y religiosas, y para abrirse camino a través de ese muro del condicionamiento. Vamos a investigarlo. Existen seguramente distintas clases de libertad. Esta libertad política, la libertad que proporciona el conocimiento cuando usted sabe cómo hacer las cosas, cuando domina la técnica, la libertad del hombre rico que puede dar la vuelta al mundo, la libertad que otorga la capacidad, el saber escribir, el expresarse bien, el pensar con claridad. Tenemos también la libertad que surge de la liberación de algo, de la opresión, de la envidia, de la tradición, de la ambición, etc. Y, por último, está la libertad que se gana, eso es lo que esperamos, después de haber hecho algo, de haber sido disciplinados, de haber sido virtuosos, de haber sido esforzados. La libertad definitiva que esperamos conseguir haciendo ciertas cosas. Por lo tanto, la libertad que nos da el conocimiento, la libertad por quedar liberados de algo, y la libertad que se supone que conseguiremos tras una vida virtuosa. Todas ellas son tipos de libertad que todos conocemos. Ahora bien, ¿no son esas distintas libertades simples reacciones? Cuando uno dice que quiere liberarse de la ira, eso es una simple reacción, no es liberarse de la ira. Y la libertad que usted espera conseguir al final de una vida virtuosa mediante el esfuerzo y la disciplina, eso también es una reacción a lo que ha sido. Por favor, presten mucha atención a esto, porque voy a decir algo un poco entrevesado, en el sentido de que ustedes no estarán acostumbrados a oírlo. Hay una sensación de libertad que no procede de nada, que carece de causa, pero que es el estado de ser libre. La libertad que conocemos siempre es la que conseguimos mediante la voluntad, ¿no es cierto? Quiero ser libre, por eso quiero aprender una técnica, quiero ser especialista, quiero estudiar. Eso me proporcionará libertad. Así que utilizamos la voluntad como un medio para conseguir la libertad. No quiero ser pobre y por consiguiente utilizo mi capacidad, mi voluntad, todo lo que haga falta para ser rico. Soy vanidoso y utilizo mi voluntad para no serlo. Creemos, pues, que lograremos la libertad mediante el empleo de la voluntad, pero eso no proporciona libertad, sino todo lo contrario. Como les voy a explicar. ¿Qué es la voluntad? Quiero ser, no debo ser, voy a esforzarme para llegar a ser alguien, voy a aprender. Todo eso son formas de utilizar la voluntad. Ahora bien, ¿qué es la voluntad y cómo está formada? Evidentemente por medio del deseo. Nuestros múltiples deseos, con sus frustraciones, compulsiones y satisfacciones, forman, como si dijéramos, los hilos de una cuerda, de una soga. Eso es la voluntad, ¿no es cierto? Los múltiples y contradictorios deseos se convierten en una soga muy fuerte y poderosa por la que queremos encubrarnos al éxito, a la libertad. Ahora bien, ¿nos proporcionará el deseo la libertad o es ese mismo deseo la negación de aquella? Por favor, presten atención a sus propios deseos, a su propia ambición, a su propia voluntad. Y si uno carece de voluntad y simplemente se deja llevar, también eso es parte de la voluntad de no resistirse, de seguir la corriente. Por medio de la influencia del deseo, por medio de esa soga, esperamos alcanzar a Dios, la felicidad, lo que sea. Así pues, pregunto si la voluntad es un factor liberador. ¿Se produce la libertad mediante el deseo? ¿O es la libertad algo completamente diferente que nada tiene que ver con la reacción, que no puede conseguirse mediante el conocimiento, mediante el pensamiento, la experiencia, la disciplina o el conformismo continuado? Eso es lo que dicen todos los libros. Siga las directrices y con el tiempo será libre. Haga todas estas cosas, obedezca y finalmente logrará la libertad. Para mí todo eso es una pura necedad, porque la libertad se encuentra al principio, no al final, como van a ver. Es posible ver algo que sea verdadero, ¿no es cierto? Uno puede ver que el cielo es azul, miles de personas lo han dicho, pero uno mismo puede ver que es así. Puede ver por sí mismo. Si es sensible, el movimiento de una hoja.
Desde el mismo principio existe la capacidad de percibir lo que es verdadero, de forma instintiva, no mediante cualquier forma de compulsión, de adaptación o de conformismo. Bien, les indicaré otra verdad. Yo digo que un líder, un seguidor, un hombre virtuoso no conoce el amor. Se lo digo a ustedes que son líderes, que son seguidores, que se esfuerzan por ser virtuosos, les digo que no conocen el amor. No se pongan a discutir conmigo por el momento. No me digan que se los demuestre. Voy a razonar con ustedes, a demostrárselo. Pero antes escuchen, por favor, lo que he de decir, sin ponerse a la defensiva, sin ponerse agresivos, sin aprobar o rechazar. Digo que un líder, un seguidor, un hombre que está intentando ser virtuoso, que un individuo así no sabe lo que es el amor. Si realmente prestaran atención a esto que les acabo de decir, sin una mente agresiva o sumisa, verían lo realmente verdadero que es. Si no ven esa verdad es porque no quieren o porque se encuentran tan profundamente satisfechos con sus líderes, con sus seguidores o con ser pretendidamente virtuosos, que rechazan todo lo demás. Pero si ustedes son sensibles, si investigan, si están abiertos, como cuando miran por una ventana, entonces tendrán que ver que esto es la verdad. No cabe duda de que lo verán. Ahora les expondré las razones porque todos ustedes son muy razonables, personas intelectuales que se pueden convencer. Pero en realidad nunca conocerán la verdad mediante el intelecto o la razón. Se podrán convencer por la razón, pero no convencerse no es percibir lo que es verdadero. Existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Un hombre que está convencido de algo es incapaz de ver lo que es verdadero. Un hombre que está convencido puede dejar de estarlo y volver a convencerse de otra manera. Pero un hombre que ve lo que es verdadero no está convencido. Ve que eso es justamente la verdad. Ahora bien, un líder que diga que conoce el camino, que conoce todo sobre la vida, que ha experimentado la realidad suprema, asegura que tiene las pruebas. Con toda seguridad, lo que más le interesa es el mismo, sus visiones y cómo transmitírselas al pobre oyente. Un líder quiere dirigir a la gente hacia algo que él considera perfecto. Por lo tanto, un líder, ya sea político, social o religioso, ya sea su propia esposa o marido, una persona así, carece de amor. Quizá pueda hablar del amor, quizá pueda ofrecérselo para mostrar el camino del amor, quizá haga todo aquello que se supone que hace el amor, pero el sentimiento real del amor no está presente, porque es un líder. Si existe el amor, uno deja de ser un líder, porque el amor no ejerce ninguna autoridad. Y lo mismo se aplica al seguidor. En el momento en que uno sigue a alguien, está aceptando la autoridad que proporciona seguridad, un rincón seguro en el cielo o un rincón seguro en este mundo. Cuando uno sigue a alguien buscando seguridad para sí mismo, para su familia, para su raza, para su nación, ese seguimiento indica que necesita estar seguro. Y una persona que busca la seguridad no conoce la cualidad del amor. Y lo mismo sucede con la persona virtuosa. El que cultiva la humildad seguro que no es virtuoso. La humildad no es algo que deba cultivarse. Estoy tratando de explicarles que una mente que es sensible, que investiga, una mente que realmente escucha, puede percibir inmediatamente si algo es verdadero. Pero la verdad no puede utilizarse. Si uno ve la verdad, ella opera por sí sola, sin necesidad de esfuerzo consciente por nuestra parte. El descontento es el comienzo de la libertad, y en la medida en que uno trate de manipularlo, de aceptar la autoridad para que éste desaparezca, de tener seguridad, irá perdiendo la sensación original de este sentimiento. La mayoría de nosotros nos sentimos descontentos, ya sea con nuestro trabajo, con nuestras relaciones o con lo que estemos haciendo. Uno desea que algo suceda, cambie, avance, progrese. No sabe qué es, pero existe una búsqueda, una investigación constante, especialmente cuando uno es joven, abierto y sensible. Más tarde, a medida que uno se va haciendo viejo, se acostumbra a sus hábitos, a su trabajo, pues su familia está segura y su esposa ya no le abandonará. Y así, esa llama extraordinaria desaparece y uno se vuelve respetable, frívolo e irreflexivo.
Como ya he dicho, liberarse de algo no es libertad. Usted está, por ejemplo, intentando liberarse de la ira. Yo no digo que no debe estar libre de la ira, sino que eso no es la libertad. Puedo liberarme de la codicia, de la mezquinidad, de la envidia o de una docena de cosas más y sin embargo no ser libre. La libertad es una cualidad de la mente. Tal cualidad no se produce mediante una búsqueda y una indagación cuidadosa y respetable, mediante un análisis muy cuidadoso, una serie de ideas. Por eso es importante ver la verdad de que la libertad que pedimos una y otra vez es siempre una liberación de algo, como puede ser el liberarse del sufrimiento. No es que no exista la liberación del sufrimiento, sino que esa demanda de liberarse de él es una sola reacción y por lo tanto eso no nos libera del sufrimiento. ¿Lo he dejado claro? Sufro por diferentes motivos y quiero liberarme de tales sufrimientos. Ese deseo de liberarme del sufrimiento nace del dolor. Sufro por culpa de mi marido, de mi hijo o por otros motivos y no me gusta el estado en que se encuentra. Quiero salir de él. Ese deseo de liberación es una reacción, no es libertad. Es simplemente otro estado deseable que quiero alcanzar en opción que va opuesta al que ahora tengo. La persona que puede viajar por todo el mundo porque tiene mucho dinero no es necesariamente libre, ni tampoco lo es el hombre inteligente o eficiente porque su ansia de ser libre no es más que una simple reacción. Puedo ver que la libertad, la liberación, es algo que no puedo aprender, adquirir o buscar por medio de cualquier reacción. Para eso tengo que entender la reacción y también he de entender que la libertad no llega con cualquier esfuerzo de la voluntad. La voluntad y la libertad son contradictorias, de la misma forma que lo son el pensamiento y la libertad. El pensamiento no puede producir la libertad porque está condicionado. Tal vez en el plano económico pueda usted organizar el mundo de modo que el hombre llegue a sentirse más cómodo, que tenga más alimentos, ropa y casa y quizá piense que eso es libertad. Esas cosas son necesarias, pero no son la libertad total. La libertad es un estado y una cualidad de la mente, y es esa cualidad la que estamos investigando. Sin ella, ya puede hacer lo que quiera, cultivar todas las virtudes del mundo, que no conseguirá esa libertad. ¿Cómo surge esa sensación de lo otro, esa cualidad de la mente? No se puede cultivar porque en el momento en que se utiliza el cerebro se está utilizando el pensamiento, que es limitado. Tanto si es el pensamiento del Buda o de cualquier otro, todo pensamiento es limitado. Así pues, nuestra investigación ha de ser negativa, hemos de llegar a esa libertad de modo indirecto, no directamente. ¿Les estoy indicando algo o no? Esa libertad no ha de ser buscada con dinamismo ni ha de cultivarse mediante las privaciones, las disciplinas, los controles, las torturas o haciendo diversos ejercicios y cosas por el estilo. Al igual que la virtud, la libertad debe llegar sin que uno lo sepa. La virtud cultivada no es virtud. Con toda seguridad, un hombre que ha cultivado la humildad, que se ha hecho humilde porque era vanidoso, presumido y arrogante, ese hombre carece de un auténtico sentido de la humildad. La humildad es un estado en el que la mente no es consciente de su propia cualidad, como la flor que despide una fragancia y no es consciente de su propio perfume. Por lo tanto, la libertad no puede conseguirse mediante ningún tipo de disciplina, ni puede entenderla una mente que sea indisciplinada. Se emplea la disciplina para conseguir un resultado, pero la libertad no es un resultado, sino, si lo fuera, ya no sería libre porque entonces sería un producto. Así pues, ¿cómo puede la mente que está llena de múltiples influencias, de compulsiones, de diversas formas de deseos contradictorios, que es producto del tiempo, cómo puede esa mente poseer la cualidad de ser libre? Sabemos que todas estas cosas de las que he estado hablando no son libertad. Todas ellas han sido producidas por la mente sometida a diversos tipos de estrés, de compulsiones e influencias. De esta manera, si lo considero de forma negativa, dándome perfecta cuenta de que todo eso no es libertad, entonces la mente ya está disciplinada. Pero no disciplinada para conseguir un resultado. Profundicemos brevemente en esto. La mente dice, debo disciplinarme para conseguir un resultado. Eso está bastante claro.
Pero esa disciplina no trae la libertad. Produce un resultado porque tengo un motivo, una causa que produce un resultado, pero ese resultado nunca es la libertad. Es solamente una reacción. Esto está muy claro. Ahora bien, si empiezo a entender la forma como opera esa clase de disciplina, entonces, por el mismo proceso de la comprensión, de la investigación, del examen, mi mente se disciplina de verdad. No sé si ven lo que quiero decir. Inmediatamente, la utilización de la voluntad para producir un resultado se llama disciplina, mientras que la comprensión de la trascendencia de la voluntad, de esa forma de disciplina y de lo que llamamos resultado, requiere una mente que se muestre extraordinariamente clara y disciplinada, no por la voluntad, sino mediante la comprensión negativa. Por lo tanto, de modo negativo, he llegado a comprender todo el problema de lo que no es la libertad. Lo he examinado, he buscado en mi corazón y en mi mente, en lo más recóndito de mi ser para comprender lo que significa libertad, y veo que ninguna de estas cosas que he descrito lo es, porque todas ellas están basadas en el deseo, en la compulsión, en la voluntad, en lo que lograré al final. Todas ellas son reacciones. Veo objetivamente que no son la libertad. Por consiguiente, al haber comprendido todo eso, mi mente está receptiva para averiguar o para recibir lo que es libre. Luego mi mente posee una cualidad que no es la de una mente disciplinada que busca un resultado, ni la de una mente indisciplinada que vaga sin sentido, sino que ha comprendido negativamente tanto lo que es como lo que debería de ser. Y así percibe, entiende esa liberación que no es de algo, esa libertad que no es un resultado. Esto requiere mucha investigación. Si uno se limita a repetir que hay una libertad, que no es liberación de algo, eso carece de sentido. Y si dice que quiere alcanzar esa otra libertad, tampoco se encuentra en el buen camino porque no podrá alcanzarla. El universo no puede entrar en la mente limitada. Lo inconmensurable no puede venir a una mente que solo conoce la medida. Nuestra investigación, pues, irá encaminada a superar el bloqueo de la medida, lo cual no quiere decir que deba retirarme a un ashram, convertirme en un neurótico, en un devoto y todos esos desatinos. Aquí, si me permiten decirlo así, lo importante es la enseñanza y no quien enseña. La persona que les habla en este momento no es importante, así que arrójenlo por la borda. Lo que es importante es lo que dice. Sigamos. La mente solo conoce lo que se puede medir, sus dominios, sus fronteras, ambiciones, esperanzas, desesperación, sufrimiento, pena y alegría. Una mente así no puede invitar a la libertad. Todo lo que puede hacer es ser consciente de sí misma y no condenar lo que ve, no condenar lo desagradable ni aferrarse a lo agradable, sino ver lo que es. La simple percepción de lo que es el inicio de la separación de la medición, de la frontera y de los modelos de la mente. Simplemente ver las cosas como son. Entonces comprobará que la mente puede llegar de forma involuntaria a esa libertad, sin necesidad de conocimiento. Esta transformación de la mente es la auténtica revolución. Todas las demás revoluciones son reacciones, aunque utilicen la palabra libertad y prometan utopías, el cielo y todo eso. Solo hay auténtica revolución en la cualidad de la mente.